Buenas tardes, profesor. Eh, ¿Quién habló? Que no comprendí cómo estaban avisando que se estaba iniciando la grabación. Bueno, eh, recordatorio. Hoy tenemos prueba y hoy terminamos o revisamos la materia o el contenido que tendríamos que haber visto el día jueves feriado. Bien, por eso vamos a tener la prueba hoy. Ahora, voy a consultar también con la coordinación porque se nos corre un día. Entonces quiero ver qué va a pasar con eso. Si voy a tener que concentrar 2 días en uno para quedar justo en las fechas, porque terminaríamos un día lunes y posiblemente ustedes ese día, no sé, comienzan con otro módulo, no sé. Bien. Así que voy a consultar eso para tenerles también una... Profe, ¿y lo de los promedios lo ve administración? Sí, pues, yo les dije, todo lo administrativo con la coordinación. Vuelvo a Porque al repetirlo. final las pruebas son de porcentaje o porque supone que a mí me da 4,90 y sale un 4,9. No sé si es porcentaje o se suman todas las notas y se dividen por 7. Jennifer, eso tiene que consultarlo con la coordinación. Ellos son los entendidos en esa área. ¿Ya? Ahora, se Buenas supone tardes, que, profesor. hola Felipe, se supone que todas las notas deberían sumarse y de ahí sacar un, eh, un resultado final. No lo sé, no sé cómo lo hacen acá. Vuelvo a repetir, eso como es de la parte administrativa, tienen que consultarlo con la coordinación. Bien, entonces, como les estaba comentando, hoy día tenemos prueba. Hoy día terminamos también de revisar el contenido que nos corresponde para esta evaluación. De ahí entonces que comenzaremos. Disculpe, ¿de qué página es? Y porque yo no tuve la Mm, clase pasada el martes pasado. Habla Gladys. Hola Gladys. Desde la página 8, Gladys. Ya, gracias. Hoy Ok. comenzamos en la página 11. Entonces me parece que es 11. Y como señala Felipe, de la página 8 que comenzamos con testamento. Bien, desde testamento en adelante. Hoy día comenzamos con mandato otorgado por escritura pública. Eso nos corresponde ver hoy. Bien, el mandato es un contrato, y esta es la definición de mandato, a través del cual una persona ordena o encarga, más bien que ordena, encarga a otra u otras la ejecución de un encargo. Bien, el mandato no es una orden, en definitiva, sino que el mandato es el encargo de un negocio. Al mandante muchas veces también se le puede llamar diputado. Bien, el diputado es aquel al cual se le encarga la realización de un negocio, de una gestión. El mandato en el fondo es eso, es el encargo que se hace a una persona para que realice una gestión, un encargo, etcétera. Hay algunos casos en que el mandato debe otorgarse por escritura pública, porque así también lo establece la ley, como por ejemplo el mandato judicial y el mandato que se otorga para comprar o vender un bien inmueble. El artículo 395 del COT define, desde el punto de vista procesal, al mandato judicial, expresando que es el acto jurídico procesal por el cual una parte encomienda a un procurador la representación de sus derechos en juicio.
Vemos que el mandato, en este caso, y conforme lo indica o lo señala la definición del COT, es un encargo, es una encomienda para que una persona llamada procurador, lo que conversábamos la clase pasada, este estudiante de la carrera de Derecho de tercero, cuarto, quinto año, egresado de Derecho, represente a otro en juicio. Discúlpenme, voy a ingresar, Catherine. Bien, entonces, en este caso, el mandato pasa a ser judicial porque este mandato se firma o se autoriza en tribunales. Es distinto del mandato notarial que se firma en notaría. ¿Ok? Entonces también aquí hay que hacer o debemos realizar esta separación entre mandato notarial y mandato judicial. Mandato notarial se firma en notaría. Mandato judicial, perdón, el mandato notarial se le encarga a una persona la realización de un negocio, de una gestión, de una actividad. Mientras que en el mandato judicial, que se firma y ratifica en tribunales, se otorga para la representación de los derechos de una persona en juicio. ¿Se comprende la diferencia? Si hay dudas, por favor, háganlas. Bien, el mandato judicial tiene una tramitación en relación a las partes de este tipo de escrituras son las mismas que la de cualquier escritura pública, siendo importante la primera de ellas referida a la individualización del día y lugar de otorgamiento del notario, de la notaría, incluyendo la calidad del notario, si es titular, suplente, interino, etc. La identificación del mandante compareciente, es decir, quien otorga el mandato, incluyendo el nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, tipo y número de cédula de identidad y domicilio. En los mandatos, entonces, debemos individualizar en el mandato notarial, debemos individualizar tanto al notario como a la notaría y al mandante también en forma completa, es decir, nombre completo, cédula de identidad, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, domicilio, pero también al mandatario. El mandatario es aquel a quien se le encarga el negocio. ¿Bien? Y el mandatario también se debe individualizar con su nombre, RUT, nacionalidad, profesión, oficio. ¿Bien? Y en el caso de que este mandatario sea una persona jurídica, también se identifica la persona jurídica. Bien. Si el mandato es otorgado por una persona jurídica, se agrega en la comparecencia la razón social o el nombre de la persona jurídica, RUT y giro, tanto como mandante como mandatario, porque puede ser un mandante quien está encargando la representación. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de personas jurídicas, se indica, se individualiza, se señala a la persona jurídica, pero también se debe individualizar al representante de la persona jurídica. Jamás en un mandato, en una escritura, en una demanda, la persona jurídica puede actuar sola. Siempre debe actuar representada por el representante legal, independiente que el negocio, la gestión se le encargue a un tercero. Siempre la persona jurídica debe acompañarse con su representante legal en la individualización. ¿Bien? En relación al mandato judicial, si el mandato es otorgado por escritura pública, la asistente administrativa recibirá la minuta del abogado requirente y ella debe revisar su redacción de forma que no tenga cláusulas confusas. Si el mandato contiene cláusulas confusas,
asistente debe informar al abogado requerente para ver la posibilidad de que la redacción sea aclarada. La decisión de fondo es siempre del abogado y del notario, jamás del asistente. Solamente el asistente le compete representar o indicar que ocurre tal o cual cláusula confusa en general, en cualquier tipo de escritura. Si el abogado insiste en la redacción original, la obligación es informar al notario quien debe tomar una decisión sobre el punto. Recordar, antes de la redacción de la escritura, pedir y tener a la vista el documento en el cual consta la representación del compareciente por la persona jurídica. En este caso, cuando estamos eh, otorgando mandato u otorgando cualquier tipo de escritura pública por persona jurídica, el representante debe acompañar el documento que fundamenta su representación, ya sea una escritura pública, ya sea una escritura de mandato, ya sea el acta de asamblea de los socios, etcétera. Debe indicar qué documento justifica la representación del representante. ¿Se comprende lo que es el mandato? ¿Se comprende cómo es su estructura? Profe, Profesor, entonces sí, el lo que mandato pasa, judicial, profe, ¿Perdón? entonces el mandato judicial es como el mandato normal, pero solamente que con otro protocolo en la notaría. El mandato judicial también se puede otorgar en notaría, ¿ya? También, independiente que se deba presentar o que se presente en el tribunal para la representación de una persona. Pero acá, eh, como les comento, independiente que sea para representar en juicio o para encargar cualquier otro tipo de negocio, debe cumplir con las mismas condiciones o las mismas solemnidades que establece la ley para los mandatos. Bien. Si es en notaría, vuelvo a repetir, la minuta debe ser redactada por el abogado debe enviarlo a la notaría o lo llevará impreso, dependiendo de lo que indique la notaría. Bien, lo mejor es enviarlo, porque si hay que modificar, bien, el asistente o la persona con la que se trabaje en la notaría tiene la posibilidad de cambiarlo. Si se lleva impreso, es imposible, muy difícil poder cambiarlo. Bien, porque ahí entonces tendría que volver a la oficina, realizar los cambios y volver a ir a la notaría, entonces ahí se pierde mucho tiempo y a veces los clientes tienen un día solamente para realizar trámites y por lo tanto tendrían que esperar quizás una semana, un mes, entonces lo mejor es enviarlo por correo. Se revisa. Bien. ¿Qué es lo que se va a revisar? Que las cláusulas sean las que establece la ley o las autorizadas por la ley, que no existan cláusulas confusas o cláusulas ilegales, que las individualizaciones de los comparecientes y de la notaría sean las que corresponde. Si se representa a una persona jurídica, también el representante legal de la persona jurídica debe llevar el documento que lo justifica como representante de la persona jurídica. ¿Bien? Entonces, vuelvo a repetir, el mandato en general en notaría es idéntico. Ahora, si nosotros nos vamos a representar a una persona en juicio, ese mismo mandato se acompaña en la presentación en juicio y se debe hacer alusión dentro de la presentación que se tiene un mandato para representar a la persona natural o jurídica que se invoca la representación. No sé si que hay claro, Jennifer. profe, una consulta. Espérame, Alicia. Estoy preguntándole primero Ya, a Jennifer si le quedó Ya. claro. Ah, es que, o sea, sí tienen como la misma
estructura, pero el mandato judicial es como para representarlo en los juicios y Así para es. comprar alguna propiedad y se hace por escritura pública, lo que significa que tiene como un costo mayor. Vuelvo a repetir, el mandato que se otorga en notaría, ¿ya? Tiene un costo. Y el costo, independiente que sea para representar en juicio o para comprar una propiedad, el costo de un mandato. No hay una diferencia ahí que si es un mandato para presentar en juicio, para comprar un bien inmueble, para representar en cualquier otro tema, el costo es el mismo. Ahora, eso va a depender, obviamente, de la notaría. ¿Cuál es el costo? Alicia, Profe, dos preguntas. ¿El mandato y el poder es lo mismo? Y no. la segunda pregunta, ¿el mandato general tiene que ser estimulado por un abogado? ¿O yo lo puedo ir a decir no sé, pues a la notaría, sabes que necesito un mandato que salga esto y esto y esto y esto y esto? Y ellos me hacen el mandato y me agregan las cosas que yo quiero. Ya, a la primera Porque, pregunta, que ¿Mm? si es lo mismo mandato que poder, no son lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué no? Si al final estoy representando a la persona, ¿o? Él me está dando un poder para que yo haga trámite El, porque él el no está poder, presente. el poder puede ser simple y por lo tanto el Ujú. poder simple, usted lo escribe en una hoja, lo puede incluso escribir con lápiz de pasta y tiene un poder. Y no tiene eh, No, pues ninguna yo soy un poder notario. legalidad mayor. Ahora, el poder notarial también es distinto al mandato, porque el poder notarial puede ser eso mismo que usted escribió en una hoja, traspasarlo no sé, un Word y presentarlo en notaría. ¿Bien? Y ahí le van a autorizar la firma, pero no es una escritura pública. El mandato siempre debe ser por escritura pública, el poder no. Eso es lo que pasa. Independiente de lo que usted dice, que es para representar a una persona, sí, pero el poder, o con poder, usted no puede representar a una persona en la compraventa de un inmueble. Tiene que ser por mandato, por escritura pública. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de mandato, estamos hablando de una escritura pública. Bien, si queremos hacer un símil con el poder es un mandato que no es por escritura pública y que puede ser manuscrito, mecanografiado, pero el cual no va a tener la calidad de escritura pública. Por eso le digo que no Profe, son lo mismo. ¿y la duración es lo mismo, como un año? ¿O o sea, el mandato tiene otra duración? El mandato puede O- durar lo que indique el mandato, el mandante. Incluso puede, ya. Que acuérdese que, esto para un juicio o solamente para un juicio. acuérdense que lo que vimos en clases pasadas, en la cual el mandante puede indicar mientras se realiza la gestión, y la gestión puede durar 2 meses, un año, 2 años. Bien, por lo Ya, tanto, ok. no tiene una duración específica. Ahora, cuando hablamos Mm. del mandato para representación en juicio, es solamente para representación en juicio, a no ser que el mismo mandato señale para representarlo en todo tipo de juicios. Y ahí eso es mientras entonces se mantenga el mandato. No es que tenga una Ok. duración de un año, sino que eso lo definirá, en definitiva, la gestión que el mandatario debe realizar. Ya. Ok, quede claro. Ok. Felipe, Profesor, ¿cuál ¿sí? serían una de las cláusulas confusas o ilegales que podría presentarse en este caso? Por ejemplo, que momento, mañana puedo cambiarlo y puedo seguirlo cambiando hasta que yo fallezca. Ok. Ya, Iraida estaba escuchando una clase anterior, parece. Una cláusula ilegal en el mandato, por ejemplo, podría ser que se encargue la compraventa de un bien inmueble y que se indique en el mismo mandato y será el abogado quien lo va a comprar. ¿Ok? Eso entonces
En algunos casos, y de acuerdo a lo que establece la ley, sería ilegal, como lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Otra cláusula ilegal podría ser, por ejemplo, que al mandante se le encomienda la realización de un acto ilícito. Voy a vender la propiedad y después la voy a dar en arriendo para, no sé, un cartel. ¿Ok? Confuso sería en cuanto a la remuneración, en cuanto a los honorarios. Se otorga el mandato y por el encargo, no sé, los honorarios del mandatario van a ser los que éste determine o los que se determine de acuerdo al negocio realizado y multiplicado por X. O sea, una cláusula confusa, en definitiva, sería aquella que no es clara, que no se entiende o no se comprende de la sola lectura. No sé si por ahí me explico, Felipe. O sea, la cláusula confusa vendría siendo que yo, abogado, digo, ya la remuneración va a ser tanto, pero multiplicado por tanto según el caso y vamos viendo en el camino de cuánto más va a ir corroborando para los honorarios, una cosa así. Una cosa así más o menos. Exactamente. Ya. Y la cláusula esta, la ilegal, sería que el mandante, o sea, El mandatario. se encargue la compraventa, si el mandatario encargue la compraventa de un bien al mismo abogado. O sea, que el mismo abogado le compre al mandatario, eso ya es ilegal. O sea, lo que vimos en la clase Claro, pasada, que ellos no tenían que ser como neutros. exactamente. Se lo digo incluso con las personas estas que tenían que ver la cosa del braille y la escritura, que se pedía un perito aparte si se veían cosas extrañas. Así es. Efectivamente, Felipe. Ok, profesor. María, Profesor, eh, me, me perdí un poco en la parte cuando pensamos en el punto número 7 que son mandatos, o sea, escuché todo, no es que no me haya perdido tanto, pero me perdí porque, por ejemplo, en el 7.2 dice tramitación del mandato judicial ujú. en relación a las partes y ella habla sobre la notaría. Entonces me perdí cuando usted hizo la diferenciación entre mandato judicial y mandato notarial. Entonces, el 7.2 vendría siendo tramitación del mandato notarial. En definitiva, sí, tendría que estar señalado así. Lo que pasa es que muchas veces se confunde el mandato notarial con el judicial. Sí, es que Y le pregunto porque a lo mejor claro, y se le indica a todos mandatos judiciales, cuando en realidad no todos los mandatos son judiciales. no, que le pregunto porque a lo mejor por el tema de estudio para la prueba, porque si no puede, para mí, por ejemplo, sería confuso que me Piense, pusieran tramitación mandato judicial y yo entendería que según la clase es lo que se otorga a través de tribunales, ¿cierto? Y si me ponen, por ejemplo, lo que dice relacionado en relación a las partes, que dice notario, puede que me equivoque. Entonces, por eso le preguntaba si era error de tipeo de la hoja o que realmente era así, porque después dice en el punto B, en relación al mandato judicial. por eso aquí ese por lo que Entonces, aparece en el apunte, pero ya, ok, vuelvo a ya, profe. reiterar, mandato notarial, mandato judicial. Simplemente es la diferencia que el mandato que se otorga en notaría también se puede presentar en juicio. ¿Bien? Ya, ok, ya, ¿Ya? ya, profesor. Ok. Profe, Un momento, por ese favor. mismo, Voy con el ya. chat. Que hace rato que había Ah, ya. Listo. Jennifer, Profe, es que yo decía si, por ejemplo, un mandato de administración de propiedades como de arriendo de propiedades también es un mandato, pues igual que el mandato judicial, pero eh, eh, no me queda claro cuál es la diferencia del judicial con el mandato de administración de propiedades o de casa. tu nombre lo indica, Jennifer. Mandato de administración es para administrar y dependerá qué es lo que se va a administrar. Mandato judicial es para presentar en juicio. Vuelvo aquí a reiterar que el mandato notarial y el mandato judicial
Bien, puede ser lo mismo. El mandato judicial se otorga o se puede otorgar en notaría, por escritura pública. Bien, y ese mandato nosotros lo acompañamos en juicio, en la presentación ya sea de la demanda, en la presentación de la contestación de la demanda, etcétera. Bien, pero también, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, mandato judicial es aquel que se otorga en el juicio, en la primera presentación y que se ratifica en el tribunal. Recuerden, nosotros vimos algún tipo de presentación como una demanda, si recuerdo, creo que sí, ¿o no? ¿O fue con el otro curso? ¿Hemos visto algún No, tipo de parece que demanda? no. 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 Ya, a ver, les voy a clarificar más esta cosa. Profesor, ¿Sí? o sea, entonces el mandato judicial se puede solicitar en notaría para ser presentado en un juicio, pero no así en otra instancia, solamente en juicio y en tribunales, al ser redactado en notaría. O sea, a mí me sirve, puedo hacerlo en las dos instancias, o sea, judicialmente en tribunales como también en notaría, pero para redacción de notaría, el mandato. Pero a mí me sirve solamente eso para ser presentado en un juicio, no Así para es. otra instancia. O sea, acá el tema es que notaría también nos puede prestar ese servicio de realizarnos el mandato judicial. ¿Ya? Así Sin es. necesidad de llegar a la corte o a los tribunales, porque en tribunales igual vamos a pasar por lo mismo, van a hacer lo mismo, y solamente vamos a esperar que uno de los dos, el notarial o el que se haga en tribunales, sea ratificado. Es eso. Efectivamente, estoy buscando también ejemplos de mandato para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Para que vean la diferencia. ¿Y mandato por escritura pública significa algo distinto que el mandato por notaría? No, mandato por escritura pública se debe otorgar en notaría, siempre. No puede existir un mandato por escritura pública que se otorgue en otro lado que no sea en notaría. Les voy a mostrar acá, Profesor, disculpe, ¿sí? que muestre. ¿Mm? ¿Los mandatos siempre hay que revocarlos o solamente los mandatos judiciales se tienen que revocar? Depende, porque hay mandatos que terminan una vez que se cumple la gestión. Ahora, cuando nosotros tenemos un mandato general, eh, también se puede establecer un plazo de duración del mandato y si no tiene ningún plazo, ese se puede revocar en cualquier momento. Ahora, los mandatos en general se pueden revocar en cualquier momento, ¿ya? Esa es una también de las características que tiene el mandato, que el mandante puede revocarlo en cualquier momento, pero si no lo revoca, termina naturalmente o terminará conforme lo señale la fecha o el término de la gestión. ¿Y cómo se revoca? Con otro mandato o con una escritura pública que indique que se revoca el mandato. O Gracias, profesor. sea, podemos decir que el mandato se puede revocar al igual que el testamento, de lo que estábamos hablando antes, que se puede modificar varias veces, Claro, pero este es con plazo. O sea, si efectivamente. yo doy un plazo estipulado de 6 meses, ahí lo puedo revocar y puedo añadir cosas o quitar cosas.
Exactamente. O sea, al final es como el testamento. Sí, en derecho, recuerden lo que siempre hemos hablado, en derecho todo se termina igual que como se hace. Es decir, si yo otorgo un mandato por escritura pública, tengo que revocarlo por escritura pública. O sea, todo se hace Todo de, se deshace con un como se hace. principio, sí, con un principio en el principio. Exactamente, no puedo, no, no sé por qué no me aparece, disculpen, no sé por qué no me aparece el PDF. Y, y todo lo que diga escritura pública es como por notaría. Exactamente, todo lo que se trate de escritura pública es por notaría. Ya, a ver, les voy a ir mostrando de a poco, no sé dónde aparece esta otra cosa. Ya, ¿se ve la imagen? Sí. Sí, Ya, aquí aparece mandato judicial, escritura pública. Bien, y este mandato judicial es de tal persona a tal persona. Bien, acá entonces el mandante, perdón, aquí ustedes pueden ver que se individualiza el notario, la profesión del notario, que siempre debe ser abogado, la notaría y el domicilio de la notaría. Después, el mandante, nombre, nacionalidad, estado civil, profesión o oficio, cédula de identidad. Bien, en representación de, esta es la persona jurídica, nombre, RUT, domicilio, ambos, persona jurídica y representante. ¿A quién le otorga mandato? Bien, a tales a y usted. tales personas. Bien, aquí aparezco yo, obviamente, nombre, root, Y como dijo usted, todo tiene que ser con palabras, no con números exactamente. Todas las en la escrituras escritura públicas, pública. en general, recuerden ustedes que debe ser con palabras. Y ahora, si ustedes ven algún número, es porque al notario o al revisor se le pasó, que puede ocurrir también. Ya he visto escrituras públicas con números. ¿Ya? Entonces, eso depende también si aparece, es que se le pasó a quien estaba revisando. ¿Ya? Entonces, ¿Y ¿para aparece Y, qué? implica ¿Mm? en algún problema en general si se le pasa eso al revisor o No, no? no, no, ¿No? Es no. un detalle nomás, Son detalles. tipográfico. Sí, sí, son Todo detalles. de tipeo. Así es. Bien, y este mandato, como es judicial, indica para que represente al poder dante en toda clase de juicios, civiles, criminales, especiales, que tenga interés actual o en el futuro, el poder dante, sea como demandante, demandado, querellante, querellado, denunciante, denunciado, ante los tribunales ordinarios de la República, sean civiles, criminales, especiales, competencia mixta, especialmente ante el Ministerio Público. Esta es materia penal. Bien, y aquí se indica cuáles son las facultades que tiene el mandatario. Bien, puede examinar carpetas, instrumentos que sean de interés, hacer peticiones, solicitar diligencias, también como representado ante los tribunales de garantía, en todos aquellos asuntos que sean de interés o sean parte. Podrá también tramitar la representación en su representación, solicitudes ante cualquier tipo de autoridad administrativa, especialmente municipales, solicitar certificados, tramitar procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se indica entonces cuáles son las facultades del mandatario. El apoderado tendrá las facultades del artículo 7 del CPC en ambos incisos. ¿Bien? Cuando se otorga un mandato, se debe revisar, se debe
determinar si al apoderado o al mandatario se le otorgan las facultades de ambos incisos del artículo 7 del CPC. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque el inciso primero del artículo 7 del CPC solamente indica que la persona del representante, ¿bien? Puede comparecer en juicio, puede representar a la persona, pero no puede, por ejemplo, renunciar a los recursos, no puede absolver posiciones, no puede aceptar demanda, no puede llegar a ningún tipo de acuerdos, ¿ok? Esa parte en donde indica que se puede desistir de la demanda, puede aceptar demanda, puede absolver posiciones, renunciar a recursos, puede transigir, puede comprometer, puede aprobar convenios, puede percibir, lo otorga el inciso segundo del CPC. Bien, entonces, si a este abogado se le otorga las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del CPC, por ejemplo, yo puedo percibir. ¿Qué significa esto? Que si llegamos a un acuerdo económico monetario, yo recibo el dinero y luego se lo transfiero al cliente. ¿Ok? Si no están ambos incisos del artículo 7 del CPC, yo no puedo recibir dinero. Tiene que recibirlo directamente el cliente. O sea, si en teniendo el artículo 7 con los dos incisos, usted pasa a ser como el albacea en esa instancia. Así es. Yo recibo, yo después transfiero. ¿Qué es un problema a veces? ¿Bien? Es un problema. Porque hay colegas que, y ustedes yo creo que han escuchado más de alguna vez, que han recibido y después se desaparecen. Han recibido el acuerdo y desaparecen. ¿Ya? Muchas veces. Como también hay clientes, y a mí me pasó en una oportunidad, hay clientes que no otorgan este inciso segundo, reciben el dinero y después no pagan los honorarios. O sea, pasa en ambos lados, en ambos sentidos, ¿ya? No crean que solamente los abogados son los pillos, sino que hay algunos clientes que también son repillos, O ¿bien? sea, en los dos casos, aunque tengan el artículo 7 con los dos incisos, es riesgoso. Es riesgoso, ¿ya? Tenga o no tenga, entonces, estos incisos. Bien, y este entonces es el mandato judicial. Si ustedes ven, es básicamente para representar en juicio. Y puede ser en un juicio específico, por ejemplo, para que me represente en el juicio caratulado, tanto, tanto, rol, rut, ruc, rit, lo que sea, tanto, 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 tribunal de, etcétera. Como también puede ser general para cualquier juicio, presente, futuro, que tenga en materia civil, laboral, familia, penal, etcétera. ¿Bien? O sea, acá en este mandato que le dieron a usted, es para todo, el Este es que para usted me todo, está mostrando, este es para para todos los todo juicios, tipo de juicio. para Sí. todo tipo de juicios. ¿Ya? Y Jennifer, ese juicio va a ¿sí? ser en mail. Profe, ¿Cómo, Felipe? entonces, Espérame un poquito, Jennifer, que no le escuché bien a Felipe. ¿Qué cosa? ¿Dónde va a ser? ¿Ese juicio es en mail o no? Por el nombre del chinito que estaba ahí, del coreano. No, era un juicio de arriendo que ya lo terminamos, ya se terminó todo ese juicio en patronato. Ah, Yo ya. iba a decir patronato. Fue en patronato. Ahora sí, Jennifer. profe, para que sea escritura pública tiene que tener arriba los dos nombres señalados con una I, la persona y abajo I, la otra persona. Y tiene que ser en todo con letra, no con número. En cambio, el contrato de arriendo puede ser con número, ¿o Es que no? es un Ah, ya. contrato, por lo tanto los contratos Ah, son ya. distintos Entonces, a los la mandatos. escri- ya, los mandatos son por escritura pública, que tiene que ser todo con letra y puede autorizado por el notario. Así es, por eso que hay que individualizar la notaría. Pero como dijo el profesor, puede cometer un error de tipeo el que lo revisa. Puede Le puede darse, pasar todo un numerito. puede darse. Como en este caso que habían 10 números que se habían pasado en ese mandato. Lo fui revisando y habían 10 números. Vamos con otro tipo de mandato, que también este mandato es por escritura pública, pero ustedes pueden ver acá que no indica mandato judicial, sino que es un mandato general.
¿bien? Y tiene la misma estructura, ¿bien? Se individualiza la notaría, se individualizan las partes, ¿bien? Aquí son varias partes, perdón, o no de varias partes, sino que, ¿cuánto? Dos personas, ¿bien? Que le otorgan mandato a uno. Y dice que confieren poder general, ¿bien? Se individualiza a la persona, tal como lo indica la ley, y quien actuará en su representación como sucesión ante la municipalidad. Aquí es para trámites administrativos, ¿bien? De cualquier naturaleza, que tengan pendientes o le ocurran como sucesión en lo sucesivo. Este es, eh, dos familiares le otorgan a otro un mandato para que éste se haga cargo de algunos trámites, sobre todo administrativos, por una sucesión. Entonces aquí, aquí facultan al mandatario para que en el desempeño de su cometido practique cuantas diligencias sean necesarias, en general para que delegue este poder y confiera mandatos y delegaciones, resumiendo cuantas veces quiera, pudiendo revocar tales mandatos y delegaciones, otorgar rectificaciones, firmas, escrituras, instrumentos, escritos, documentos que nazcan del ejercicio de este mandato. Bien, Esto, profesor, le da como parecido a un poder notarial. este es por ese es poder notarial. El poder notarial, no un Así poder es. simple, sino que un poder No, notarial. este es poder notarial. Mm. ¿Ya? Por eso va como mandato general. Como mandato general, así es. Mm. Para Y que una Profe, persona represente a varias. así es. O puede representar a una, si da lo mismo. La representación puede ser de una o más personas, naturales o jurídicas. Esto se da mucho cuando son las posesiones de terreno y todo eso, que dejan a uno como encargado de todo para que él se comunique con el abogado y vaya transmitiendo a las otras personas. Así es. Así profe, es. qué Sí, diferencia tiene la escritura pública con el instrumento privado? su nombre también lo indica Jennifer. La escritura pública es otorgada ante notario público. Y el Mm. instrumento privado no es necesario que se otorgue ante el notario. Y si se otorga ante notario, tampoco es por escritura pública, sino que es un documento, como antes les decía, un documento normal donde se autorizan las firmas solamente. Y no tiene Claro, ninguna estructura, no tiene estructura de escritura pública, sino que es un documento escrito y listo, nada más. claro, porque en venta de casas, cuando es por escritura pública, pueden demandar y pedir el 10% de la cláusula. ¿Cuál cláusula? No, ¿Cuál 10%? de la cláusula del 10% del pie que se deja escrito en la escritura. Es que, por ejemplo, si una persona va a comprar una casa Es y es que, por instrumento privado, no puede pedir la multa del 10%, pero en cambio si es por escritura pública sí la puede pedir y como hacerse el cobro judicial, pero si es privada no, ¿o sí? pero es que hay distintos tipos de escrituras de compraventa de inmuebles, Jennifer, porque ahí va a depender si se compra directamente al vendedor, si se compra a una inmobiliaria. Las inmobiliarias por lo general utilizan ese 10% del pie, ya que es lo que uno conoce como el enganche. Pero si yo compro directamente al dueño de la propiedad, no voy a dar el 10%. Sí, posiblemente pueda tener una cláusula penal, ya por incumplimiento de, de la firma del contrato, pero eso se hace en la escritura de promesa. Entonces, en cuanto a las escrituras por compraventa de inmuebles, hay que ver cómo es primero la compraventa y a quién se le compra la compraventa, perdón, a quién se le compra la propiedad, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, ese 10% por lo general lo utilizan las inmobiliarias para reservar la propiedad, pero no así cuando se compra directamente al dueño. Es como muchas veces el profesor se ocupa como la venta en verde, que le llaman.
Cuando uno compra en verde, Pero es que hace eso o sea, no necesariamente tampoco o no compra en verde. Puede ser necesariamente compra en como, blanco, compra en verde, o una vez que ya las unidades están construidas también. ¿Ya? En general, fíjense ustedes que en general, cuando se compra a una inmobiliaria, ocurre este tema del 10%. Ahora también hay que recordar que cuando hablamos del 10% o del 20%, es también esa cantidad de dinero que los bancos no cubren con el crédito hipotecario. Entonces, también hay que revisar ese tema. igual que lo que preguntaba Jennifer por escritura pública y escritura privada. Es lo mismo que sucede acá en todas las clases, hemos escuchado la palabra pública y privada, que se dio también en los testamentos, que va el cerrado y el abierto, que va dentro de lo mismo. Exactamente, sí. Ustedes siempre deben recordar que cuando hablamos de instrumento público, es una escritura pública otorgada en notaría, siempre. Cuando hablamos de instrumento privado, no necesariamente pasa por notaría, ¿ya? Y si pasa por notaría, tampoco es escritura, tampoco es público, tampoco es instrumento público, sigue siendo un instrumento privado, porque la calidad de instrumento público lo da es que esté redactado como escritura pública. ¿Ya? Si un instrumento privado, yo solamente voy a notaría y digo, oiga, vengo a autorizar la firma, sigue siendo instrumento privado aunque yo autorice la firma en notaría. No pasa a ser o sea, perdón, no pasa a ser instrumento público. Instrumento público solo es la escritura pública. No sé si por ahí también queda más claro, sobre todo para usted, Jennifer, que tiene esa confusión. Sí, ya me quedó más claro. Ya. Y recuerden también que yo les había dicho que el mandato judicial podía ser otorgado simplemente en la presentación y se ratifica en la Secretaría del Tribunal o también frente al ministro de Fe en en los procedimientos de familia, laboral, garantía, porque Secretaría es en civil y policía local. ¿Bien? Entonces aquí tenemos una demanda, ¿ya? Donde, recuerden que yo les había comentado, siempre el último otro sí es patrocinio y poder. Patrocinio y poder, estamos hablando entonces de este mandato judicial, pero que no pasa por notaría, ¿ok? Cuando nosotros estamos en una demanda y vemos este patrocinio y poder, tenemos que recordar lo señalado por el COT. Aquí el COT está señalando que el mandato judicial se otorga en la presentación con la firma del demandante o demandado, quien está otorgando el poder, y que se ratifica, entonces, en el tribunal. Ese también, vuelvo a repetir, es mandato judicial, pero es el mandato judicial del cual define el COT. Bien, y acá tenemos entonces, quinto otro sí, ¿ok? Tenemos el mandato, ¿ya? El mandato judicial. Este, y aquí puede ser de esta forma, porque aquí también existe un mandato previo, tiene un mandato judicial notarial, bien, o puede ser acá que solicito tener presente que confiero poder o patrocinio y poder al abogado habilitado para el ejercicio de profesión, tanto, tanto, para que me represente en este juicio, o para que me represente en estos autos, o como quiera, como se le quiera señalar. ¿Bien? ¿Se comprende mejor por ahí? Profesor, Gracias, Felipe. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario?
Seguimos entonces. Profe, yo quería decir algo. Que Sí, era el CPC del 2 y el CPC del 7. Era cuando uno cobraba y el otro no. ¿Cómo era eso? ambos incisos del artículo 7 del CPC. Bien. El artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, CPC, se divide en dos incisos. El primero, el cual indica que se otorga o que puede conferir la representación de una persona en juicio para representarla solamente en juicio. Nada más que eso. ¿Ok? Contestará demanda o contestará lo que corresponda, presentará los escritos que corresponda, irá a las audiencias, etcétera. Bien, esa es la representación que otorga el inciso primero del artículo séptimo del CPC. Mientras que el inciso segundo del artículo séptimo del CPC confiere otras facultades. Esas facultades son, por ejemplo, percibir. Por ejemplo, también renunciar a los recursos judiciales. Esto sobre todo se aplica, esta renuncia a a los recursos judiciales, cuando se llega a algún acuerdo. Llegamos a un acuerdo en juicio y entonces para apurar el proceso, porque si llegamos a acuerdo no va a haber ninguna apelación, ni casación, ni nada. Entonces, para apurar el proceso, se indica en la misma audiencia que se renuncia a los recursos procesales y por lo tanto ese acuerdo puede iniciarse o puede efectuarse inmediatamente. Bien. También el inciso segundo del artículo séptimo del CPC otorga que puede contestar demandas, puede también contestar absoluciones, es decir, puede responder por la parte que está representando, ¿bien? Puede también conciliar, es decir, llegar a acuerdos, sobre todo cuando estamos hablando de acuerdos económicos. Por eso que es importante también en estos casos cuando se busca una indemnización de perjuicio, cuando estamos en materia laboral, que se otorgue este inciso segundo del artículo séptimo para que se pueda llegar a acuerdo, porque si no pasa, si no se otorga este inciso segundo del artículo 7 sobre todo en materia laboral, ¿qué pasa? ¿Hay posibilidad de acuerdo? Sí, pero no tengo la posibilidad de acordar. Por lo tanto, tengo que llamar a mi cliente, si es que el cliente no está acompañando al abogado. Bien, eso obviamente retrasa, pero los tribunales, sobre todo en materia laboral, no tienen ningún problema, dan el espacio, dan el tiempo para que uno se pueda comunicar con el cliente. Pero si el cliente no está ubicable, ese es el problema. Si el cliente no contesta inmediatamente, hasta ahí llegamos con la audiencia y tenemos que repetir la audiencia, ir nuevamente. Entonces, por eso es importante que en esos casos se otorgue inmediatamente las facultades del inciso segundo del artículo séptimo. No sé si por ahí queda más claro. Sí, pero mi pregunta era igual, eh, por ejemplo, cuando usted explicó de que la persona se llevaba la plata y la otra persona se llevaba la plata y no se la repartían, ese era No porque es, tenía el inciso segundo y se iba como por dentro, algo así. sí, pero eso es ejemplo solamente, Jennifer. No es parte de la definición del artículo séptimo. Solamente ejemplos eh, prácticos, nada más. El profesor, acá en el inciso uno es que otorga ciertas facultades en el uno para el abogado, en el inciso 2 le otorga como todo para que lo represente. Ujú. Y los ejemplos que se dieron fueron que se le entrega o sea, se le entrega el pago al abogado en el inciso, teniendo el artículo 7 inciso 2. Entonces él puede hacer esa cosa de irse por dentro con la plata, como así también al que lo está representando.
Entonces, esa era la confusión a lo mejor de la compañera De Jennifer, Jennifer. que estaba con esa confusión, pero era solamente netamente un ejemplo, porque esto sucede en todos los ámbitos, así que a uno le como albacea y yo me voy de albacea, me voy con toda la plata a otro país. Lo que pasó con este También gallo puede, que hizo leso a todo lo de la televisión. también puede pasar. Sí, pues Exactamente. Oiga, así entonces, que no. Sí. Alicia, ¿Profe me habló? es que usted estaba hablando, y como tenía el micrófono abierto, pensé que quería consultar algo. No, 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 disculpe, no. Ya, ¿alguna otra cosa que quieran comentar o consultar antes de seguir? yo Bien, nada por acá. ok, gracias Felipe. Bien, seguimos entonces. Protocolización de instrumentos. Normativa que regula la protocolización. Esta está dada en la ley 18.181 en los artículos 415 y siguientes. Artículo 415. Protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro de un notario a pedido de quien lo solicita. Esto nosotros también ya lo habíamos visto. Para que la protocolización surta efecto legal, deberá dejarse constancia de ella en el libro repertorio el día en que se presente el documento en la forma establecida en el artículo 430. Bien, entonces, recordar que la protocolización es un proceso, es un procedimiento notarial en la cual los documentos que se solicita al notario se protocolicen, se agregan siempre al final del registro del notario y se deben anotar en el libro repertorio del día, cronológicamente, conforme van ingresando, conforme se va solicitando su ingreso. No pueden protocolizarse ni su protocolización producirá efecto alguno los documentos en que se consignen actos o contratos con causa u objeto ilícito, salvo que lo pidan personas distintas de los otorgantes o beneficiarios de ellos. En definitiva, la protocolización consiste en el acto a través del cual un determinado documento se agrega materialmente en el registro de forma que se puedan pedir copias del mismo. Todos los documentos que se protocolizan y que quedan en el registro notarial se custodian, se guardan en la notaría y con posterioridad las partes o cualquier persona con la autorización correspondiente puede solicitar copia de estos. ¿Bien? Funciones del asistente frente al acto de protocolización de documentos. La asistente administrativa debe redactar un acta de protocolización que contiene o que debe contener los siguientes datos: día y lugar de la protocolización, identificación del notario, identificación del solicitante, nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, cédula de identidad, domicilio. La identificación del documento que se protocoliza, por ejemplo, traspaso de acciones de la sociedad de fecha X. El documento íntegro se adjunta al acta de protocolización. Se le da un número, el número de protocolo. Al agregar el documento al final del protocolo, se le asigna un número que se indica en el acta o en el documento. En el registro se agrega el acta de protocolización y copia del documento, ambos en forma íntegra. No es necesaria la firma del solicitante de la protocolización.
Se deja constancia de la protocolización en el libro repertorio. Y la asistente administrativa debe informar al solicitante y consultar con el notario la posibilidad de protocolizar el documento, toda vez que la ley prohíbe la protocolización de documentos que den cuenta de actos o contratos con causa u objeto ilícito. Por ejemplo, protocolizar un contrato en que una de las partes se compromete a prostituirse en favor del otro, un contrato de compraventa entre cónyuges. Esta protocolización solo se le prohíbe a los otorgantes, pero puede solicitarlo un tercero y en ese caso es posible hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué pensarán ustedes? Porque así está establecido en la ley. ¿Bien? Entonces, vemos que la protocolización es el acto por medio del cual, y tal como aparece acá, en el artículo 415, se agrega un documento al final del registro del notario a pedido de quien lo solicita. A este documento se le da un número y se anota en el libro repertorio correspondiente en forma cronológica. Por lo tanto, el asistente, ¿de qué debe preocuparse? Primero, de que el documento que se quiere o que se pide protocolizar no adolezca de objeto ilícito, porque de lo contrario, y si son los otorgantes quienes están solicitando la protocolización, no se puede protocolizar. Si es un tercero, se protocoliza, pero ahora, con responsabilidad de los otorgantes. Bien, porque el tercero solamente va a realizar el trámite. Voy a protocolizar y nada más. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, se puede protocolizar, pero bajo responsabilidad de los otorgantes. Bien, por lo tanto, ahí los otorgantes son responsables ante terceros y ante cualquier persona que se sienta afectada por ese documento. ¿Ok? Eso es lo primero que tiene que hacer el asistente. Luego de eso, entonces, si no existe cláusula con objeto ilícito, o si el documento no adolece de objeto ilícito, levantará acta de la, perdón, de la protocolización, comenzando con el día y lugar de la protocolización. Bien, no sé, Curicó, 15 de noviembre de 2023. Bien, luego tiene que identificarse el notario. No sé, fulanito de tal, notario titular de la 20ª Notaría de Concepción. Se debe identificar al solicitante, aquí se identifica quién solicita la protocolización, con su nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio, número de cédula de identidad, domicilio. Luego se identifica el documento que se va a protocolizar. Por ejemplo, traspaso de acciones de la sociedad eh, Carpetita de fecha 15 de noviembre. Bien. La fecha es la fecha en que se otorga el documento que se va a protocolizar. Luego se adjunta el documento íntegro al acta de protocolización. A ese documento entonces se le da un número, que es el número correlativo del protocolo. Bien. Siempre los documentos se van agregando al final del protocolo, al final, porque debe ir en orden cronológico. De ahí entonces es que este número es cronológico. En el registro se agrega tanto el acta de la protocolización como copia del documento. Bien,
esos dos documentos, el acta de protocolización y el documento, se agregan al registro. Bien, pero se agrega una vez que ya ha sido anotado en el protocolo, o en el registro de protocolo. ¿Ok? En este caso, cuando se protocoliza el documento, no se requiere la firma del solicitante, sino que solamente se individualiza. Bien, y en este libro repertorio, en este libro de protocolización, es donde se deja el registro y con posterioridad entonces se agrega al final del registro notarial el acta de protocolización y copia del documento. Bien, comentarios, ¿se comprende? ¿Así, Felipe? La importancia de la protocolización de documentos. La importancia de la protocolización de un documento privado es que se le otorga fecha cierta respecto de terceros al mismo desde el momento de su incorporación al registro. La protocolización hace de acceso público al documento privado de forma que cualquier persona puede pedir copia del mismo. Pero aquí hay que reiterar que cualquier persona autorizada para poder pedir copia del mismo. No es que cualquier persona llegue y, como lo dijimos en algún momento, llegue a la notaría, ingresa, necesito el libro de el índice y a ver, voy a escoger este y me voy a llevar esta escritura o este documento. No es así. ¿Ya? Aquí, obviamente, la persona debe estar autorizada para solicitar copia del documento. Felipe, Esto es lo mismo que pasamos en la materia pasada cuando vimos esto mismo, que yo le dije por qué dice acá y que todavía no lo regulan, que era la protocolización hacia el acceso público al documento privado de forma que cualquier persona puede pedir copia del mismo. O sea, en esa parte como que está como muy mal redactado que debería decir solamente las personas autorizadas por o una cosa así. así debería ser Felipe, pero bueno, Sí, pero está así como abierto para todos. O sea, lo que uno entiende acá es que está abierto para todos, que cualquiera puede ir y ver el libro ahí de lo que protocolizaron. Profe, así entonces la es. protocolización es solamente para los instrumentos públicos y que queden anotados, guardados. No, Jennifer, es para todo documento que se pida su protocolización, sea instrumento público o privado. Si yo solicito que se protocolice, entonces se protocoliza. Porque protocolización o la protocolización significa simplemente que se guarda o se deja en resguardo de la notaría el documento. Bien, por lo tanto puede ser cualquier tipo de documento. Ya, entonces por eso cuando, por ejemplo, nosotros a veces vamos a pedir un contrato de arriendo no los tienen porque no está protocolarizado. Así es, efectivamente. Entonces, si usted quiere una copia del contrato de arriendo, el contrato de trabajo, hay que solicitar que ese documento se protocolice. Profe, un testamento también se puede protocolizar eso. Siempre va a protocolizarse el testamento, Alicia, porque además recuerde que cuando nosotros vimos el testamento, la misma notaría debe informar al servicio, al registro civil, que se ha otorgado Mm, un testamento en la notaría, sea abierto o cerrado. Por lo tanto, debe quedar mm, protocolizado el testamento. ya, ya. Que eso se va al Registro Nacional de Testamentos en Chile. Así es. Protocolización de Y lo documentos. otro, profesor, ¿Mm? y lo otro, en todo ámbito, el protocolo siempre es como el deber de como asegurar las cosas para que tenga mayor definición después. O sea, como un ejemplo bien práctico, cuando uno le hablan de protocolo, siempre se va a poner a pensar que el protocolo es como
el orden de las cosas que tienen que ser como en la realeza o en algún evento especial, como tenerlo así como que el protocolo es que tú tienes que ir con un dress code que es vestirte de tal manera para esa eventualidad. Acá, en cambio, en las leyes, el protocolo es mantener como firmemente y resguardadamente con ese protocolo el documento que uno entrega. Así es, Felipe. Aquí el protocolo no es la forma en que debemos movernos, ¿no es cierto? Vestirnos, etcétera, como se habla de protocolo en ceremonias, ¿cierto? Sino que aquí es simplemente resguardar el documento en un registro, ¿bien? Y ese registro es el registro notarial. O sea, se resguarda en la notaría ese documento. ¿Para qué? Para que con posterioridad también se pueda pedir copia de ese documento. Porque tal como lo señalaba, creo que Alicia, eh, si no protocolizamos el documento, no podemos después ir a la notaría y pedir copia de este, porque la notaría no lo va a tener. Bien, protocolización de documentos otorgados en el extranjero. La protocolización es obligatoria en el caso de documentos otorgados en el extranjero, como por ejemplo en consulados. Este tipo de documento se debe legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de haberse otorgado en idioma extranjero se debe efectuar una traducción oficial en el mismo ministerio. El documento otorgado en el extranjero solo puede protocolizarse una vez que conste en el mismo el certificado de legalización del ministerio, lo que debe verificar el asistente administrativo. Por lo tanto, aquí los documentos otorgados en el extranjero, perdón, se deben protocolizar cuando también la ley así lo, lo ordena, porque no todos los documentos otorgados en el extranjero se deben protocolizar. Hay algunos que simplemente se deben apostillar, ¿bien? Es decir, se deben legalizar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y listo. ¿Bien? O que deben venir apostillados ya del Consulado de Chile en el país de origen. Bien, solamente hay algunos documentos que la ley señala que deben, una vez que sean legalizados o apostillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe entonces protocolizarse en la notaría. Por ejemplo, un mandato para comprar una propiedad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otro documento Un papel de sería? antecedente, ¿o no? No, eso solamente con la postilla, nada más. Ah, ya, ya, ya. ¿Y los Eh, papeles de no, estudio? tampoco, solamente la postilla y la homologación o autorización del Ministerio de Educación. Ya. ¿Qué otra cosa más tendría que ser? Una sentencia que se quiera hacer válida aquí en Chile, sobre todo, por ejemplo, sentencias que recaen sobre bienes inmuebles. ¿Ya? Bueno, la sentencia debe cumplir una tramitación bastante larga, pero si se trata sobre bienes inmuebles, entonces, como se deben después inscribir en el conservador de bienes raíces, debe protocolizarse en notaría. ¿Ok? Y hay otros que, como les comentaba, o como preguntaban del certificado de antecedentes penales, del certificado de estudios, no es necesario protocolizarlo, sino que solamente se requiere la apostilla y en el caso de los antecedentes académicos, es solicitar la autorización u homologación en el Ministerio de Educación. Profe, disculpe, entonces quiere decir, si yo estoy fuera del país y, bueno, yo soy chilena, pero me voy para afuera a trabajar y junto plata y quiero comprar una casa acá en Chile y yo no estoy acá, yo tengo que darle un poder a alguien para que me compre esa casa, pero a nombre mío y apostillar eso, o sea, no apostillar, protocolizar eso, ¿lo que Exactamente, dijo?
exactamente, para que tenga Para la que sea validez, mi nombre. la validez que la ley exige, exactamente. Ah, ya, ya. De las copias de documentos. Las copias de una escritura pública o documento protocolizado solo pueden darla el notario otorgante y en la cantidad de copias que le soliciten previo pago de los derechos. Las copias deben ser íntegras. La asistente administrativa debe sacar la copia o fotocopia del documento y redactar la certificación, que se trata de un testimonio fiel de su original. La copia debe llevar fecha, firma, sello o timbre del notario que autoriza la copia. ¿Bien? Y esto es respecto de los documentos que se encuentren en notaría. Recuerden ustedes que anualmente el notario debe enviar los documentos que tenga protocolizados a el archivo judicial. Bien. Por lo tanto, una vez que los documentos salen de la notaría hacia el archivo, las personas ya no pueden solicitar copia en la notaría, sino que deben concurrir al archivo judicial a solicitar las copias. Bien. Pero independiente que la copia sea dada en la notaría o en el archivo judicial, siempre debe llevar la frase "es testimonio fiel de su original". Y eso sucede en miles de documentos, profesor. O sea, cuando a Así uno le es. entregan el certificado de estudios, cuando uno lleva años, también viene así con copia fiel del original. Siempre se coloca esa frase al final. Sí, es una frase sacramental para indicar que no es el original, sino que es solamente una copia autorizada. Sí, y que dice lo mismo Profe, que la copia original. Así O sea, es, que el original, perdón, no que la copia original. así es. profe, ¿cuántas copias se puede sacar así? ¿Una La- copia fiel del original? las que ustedes ¿Las que uno quieran, las necesite? que usted quiera, sí, las que usted necesite. Ah, No, ok. no existe límite. El único límite es el pago, porque las copias también Claro. no son baratas. Ya. Así que Y Ujú. según va Todo a documento depender. se paga. según la notaría. Y según la notaría también, Porque no todas las cuál es el precio. notarías tienen los mismos precios. Exactamente. No Así es que, como el registro Ujú. civil, que tienen el mismo precio en todo el país. así que, y la notaría, Hay que cotizar. sí, y la notaría cobra por carilla. Sí. ¿Qué es Y eso, profe Carilla? la carilla es por donde lo que está escrito. Una hoja tiene dos Ah, carillas, ujú, el anverso y el reverso. Por lo ujú. tanto, si esa hoja está escrita por Mm. ambos lados, son dos carillas y le van a cobrar dos carillas, O sea, tienes que Ah, asegurarte que son 14.000 pesos seguros ahí en dos carillas, por lo menos. Sí, por es lo como menos, en dos cuando uno saca carillas. fotocopia por ambos lados. Sí. exactamente. Imagínate que cobraran por letra. Uh, Ay, Oh. no, me quedo en uf. bancarrota. Bueno, casos en que una matriz de escritura no se considera escritura pública. Es importante que el asistente administrativa participe activamente como colaborador de la función del notario en cuanto a los documentos que, habiéndose iniciado como escritura pública, pierden dicho valor. ¿Cuándo sería eso? Cuando el documento no fue autorizado por el notario. En documento autorizado por notario público incompetente, inhabilitado o suspendidos. En documento que no ha sido firmado por el compareciente. En documento no escrito en idioma castellano. Que la firma de los comparecientes o del notario no se haya efectuado con tinta indeleble. Atención que el tipo de lápiz empleado en la firma. Que no se haya firmado por los otorgantes dentro del plazo de 60 días contados desde la anotación en el repertorio. Y un dato aquí que hay que tenerlo presente, que el repertorio, ¿bien? eh, para la firma de la escritura pública dura o tiene una duración de 60 días. Es decir, si esa escritura dentro del plazo de 60 días no es firmada, pierde ese número de repertorio. ¿Ok? Y por tanto hay que volver a ingresar, pero ingresará con otro número. ¿Ok? Entonces, las notarías solamente reservan el número del repertorio por 60 días.
¿Ok? Profesor, ¿Y ¿y esos volver a son pagar? 60 días hábiles? Corridos. Ya. O sea, contando sábado y domingo. Son 2 meses, sí. Sí, ya. ¿Pero la culpa Bien. de quién sería ahí, profe? Porque hay que volver a pagar, ¿o no? De los firmantes, pues. No, no, si no hay que volver a pagar, Ah, sino ya. que No simplemente de se... la, no, no de la notaría. No, no, no es de la notaría, ¿ya? Sino que es de los firmantes cuando estos no firman dentro del plazo establecido. Porque Estimular. yo puedo Mm, enviar una escritura a la notaría, pedir que me den repertorio, ¿bien? Y son, no sé, 4 personas que tienen que firmar, 3 personas que tienen que firmar la escritura. Y no todas concurren, ¿bien? El mismo día, ¿bien? Porque están trabajando, porque están enfermas, etcétera. Por lo tanto, van firmando de a poco. Pero si no se firma por todos los firmantes dentro del plazo de los 60 días, entonces esa escritura pierde el número de repertorio. Eso significa, obviamente, mm, que la escritura sale del repertorio y hay que volverla a ingresar, ¿ya? Y eso mm. muchas veces lo que ocurre es que pierde la fecha. Bien, y se le tiene que dar otra fecha, y eso en algunos casos puede acarrear alguna problemática, sobre todo económica. ¿Ya? Cuando estamos hablando, por Profesor, ejemplo, de una compraventa de propiedad que tiene una cláusula penal, que la escritura debe ser firmada dentro de los 60 días que ingresa a la notaría, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un perjuicio económico. Por eso que es importante que las escrituras se firmen dentro del plazo de los 60 días. Felipe, muchas veces se da esto de que se pierde el repertorio porque cuando son en caso de herencia, eh, los que tienen que comparecer ante la firma no van porque tienen disputas entre ellos, entonces ellos sacan cuentas apresurados y no van para la separación o para la posesión efectiva y todo ese tipo de cosas. Entonces, no van y van dejando y van aplazando, 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 hasta que por última instancia el abogado o el notario ya casi lo está obligando y le están eh, diciendo ya, te vamos a dar más por si colocas la firma, para no perder estas tierras. Y sí, claro. así es el juego que hacen algunas personas entre familias cuando tienen disputa de tierra y todo eso. Por eso pasa mucho eso, que se demora y pierden el número de repertorio. Entonces después no se pierde el escrito en sí, sino que se pierde el número y tienen que volver a ingresarlo. Y que eso es lo más engorroso porque en que le den un número de repertorio no va a demorarse nada, pero lo que se va a demorar es que vuelvan nuevamente a hacer todo el trámite que corresponde. Así es. Sí, eso es lo engorroso. Así que, Profe, sí, discúlpeme un momentito, por favor. una consulta así. Sí, enseguida, discúlpeme un momento. Ya. Ya, Alicia. Profe, profe, como decía mi compañero ahí, ¿qué pasa si uno de los hermanos está fuera del país, pero sí quiere firmar para vender? ¿Cómo lo hace en ese caso? ¿Tiene que Puedo darle un otorgar, poder igual a alguien? puedo otorgar mandato. Mandato, no poder, mandato. ¿Mandato? Sí, Ah, mandato. Oh, ya, aunque usted exactamente. fuera. Ya, ok, Sí. listo. Ya. Por lo tanto, aquí podemos ver que la matriz no se va a considerar escritura pública, es decir, no va a tener ningún efecto legal y no va a poder entenderse como un instrumento público en todos estos casos, ¿bien? Que hemos visto, sobre todo en los dos primeros en que
el notario no autorizó la escritura, no autorizó las firmas, o el notario está inhabilitado, está suspendido. ¿Bien? Em, Raro es, por ejemplo, el documento que no está escrito en un idioma castellano porque se exige siempre en la notaría que el documento esté escrito en idioma castellano y solo podrá utilizarse palabras en otro idioma cuando son propios del arte, de la ciencia que corresponda. ¿Bien? Pero en los demás casos siempre tiene que estar escrito en idioma castellano. Problema también es respecto de la firma de los comparecientes, que ya estábamos hablando. Por lo tanto, aquí, cuando nosotros eh, tramitemos una escritura pública, también hay que insistir a los firmantes, bien, que deben o acompañar el mismo día o que deben firmar en una semana, dentro de una semana. ¿Ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, que una de las partes no va a firmar o un firmante no va a firmar el mismo día, entonces le indico que tiene que firmar dentro de una semana, 2 semanas máximo. ¿Bien? Porque y ya la semana estoy ahí molestando para que la escritura sea firmada dentro de los plazos, porque si no, se pierde el protocolo y, como decía también Felipe, y vuelvo a reiterar, es problemático después que den protocolo porque todo se atrasa. ¿Ya? Entonces, sobre todo cuando hay compraventa de propiedades donde hay que hacer reparticiones de dinero, es un problema. ¿Ya? Felipe. Y en eso que dice usted, que la firma de los comparecientes, hay muchas veces que llega ya que son 60 días para que no se pierda el repertorio. Hay muchos que llegan el día 59 y recién ahí van a firmar. Y lo hacen Exactamente. de puro pesado dentro de la familia o dentro de cualquier sociedad. Hacen eso como para poder obtener algún beneficio mayor por parte de los otros que le estén exigiendo que vaya a firmar. Igual que acá en el documento no escrito en idioma castellano, lo que decía usted, que con palabras técnicas, que la pueden ocupar a lo mejor médicos o otro tipo de personas. Eh, ¿Qué pasa con las personas estas que son de los pueblos nativos acá en Chile, que pueblos aymara, pueblos mapuches, que ellos algunas palabras las asocian, también se pueden ocupar ahí en ese tipo de documentos, o sea, que lo ocupen, o sea, su lengua ya mapudungún, y ocupen alguna palabra que sea, que no la puedan traducir ellos al idioma castellano y lo ocupen en el mapudungún? ¿Se puede o no se puede? De igual forma debe, entre paréntesis, algún tipo de indicar qué es lo que significa. Ya. Bien, la anotación en el repertorio se hace en la fecha en que se estampa la primera firma, motivo por el cual la asistente debe estar atenta de aquellas escrituras que no se firmen por todos los otorgantes en el mismo día. Transcurridos 60 días sin la firma de matriz o sin la firma, la matriz pierde validez y se debe otorgar y firmar una nueva escritura, dejando constancia en el repertorio original la caducidad del mismo. Y aquí tenemos un ejemplo de certificado de registro de propiedad. No sé si se alcanza a leer ahí. Bien, para indicar, obviamente, que esa inscripción tiene reparo. Bien, ahora, ¿por qué la incluyeron acá? No sé por qué no. Cuando la matriz tiene reparo, no se informa al conservador. Por lo tanto, este tiene que ser de otra cosa. Con reparo, puede darse el caso, por ejemplo, que la escritura haya sido otorgada por el notario suspendido. Bien, el conservador de bienes raíces tiene un listado que indica la calidad
en la que se encuentra el notario, es decir, si está vigente, si está suspendido, si está inhabilitado, etcétera. Puede ser por ahí ese certificado, ¿bien? Porque ahí tendríamos un reparo, y vuelvo a repetir, no tendría ninguna validez esa matriz si el notario está inhabilitado o está suspendido, o es ¿bien? incompetente. O es incompetente, o incluso también si la escritura no está en castellano y se le pasó al notario, vuelvo a repetir, se puede pasar. Entonces ahí también el conservador va a indicar que esa escritura tiene reparos, ¿bien? Y por lo tanto no la va a inscribir, la va a devolver o va a solicitar que se rectifique. Profesor, una consulta con el punto B. El documento autorizado por notario público incompetente, inhabilitado o suspendido. Si yo, persona natural, voy a una notaría, pero no sé que ese notario está autorizado, o sea, está inhabilitado, incompetente o suspendido para autorizar un documento, ¿cómo lo sé yo No lo que sabe, sigue funcionando? ¿Mm? no lo sabe. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a saber? Solamente Cuando me cuando, rechazan todos los documentos. exactamente, nada más. ¿Ya? Ahí O solamente sea, sabremos. ahí va a ser tiempo perdido. Porque tampoco ¿No hay un registro? no existe o sea, no hay un registro como por ejemplo para los abogados, ¿cierto? ¿Mm? Que uno ingresa al PJUD y busca con nombre o con root del abogado y ahí inmediatamente le va a aparecer si está vigente o si está suspendido. Aquí los notarios no pasa eso. Ahora, Y si todos tenemos, los abogados están en el PJUC, ¿no es cierto? sí, todos, Todos los que están ya titulados. todos los titulados, sí. Y los que están Porque lo que me pasó a mí, y los que están en proceso de titulación, también ahí deben estar anotados en lo que es apertura de carpeta. ya, pero si no están ahí es porque no han completado la abogacía. Exactamente, no existen, no son, no, en definitiva no existen como abogados. Sí, lo que pasa es que yo tuve un problema en la municipalidad acá de Quinta, ¿Ya? que un señor me decía que él era el abogado de la municipalidad, ¿Ya? ya, llevando casos de familia y todo eso, que averigué en la PJU y no aparece ni colegiado, o sea, no aparece nada. Al no aparecer colegiado, porque no está autorizado como abogado, po. Es que salga negrita, salga. El tema acá de la colegiatura no es una obligación. Yo no estoy colegiado, ¿ya? No es una obligación de los abogados colegiarse, pero sí. Obviamente, si la persona tiene el título de abogado que está otorgado por la Corte Suprema, sí debe aparecer en los registros, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas. Una es eh, que está habilitado. Por eso es que también ustedes vieron que en el escrito de presentación, cuando uno presenta una demanda o una contestación de demanda, señala abogado habilitado. Bien. Y eso debe indicarse porque de lo contrario puede que el abogado no esté habilitado. Bien. Y ahí en el registro del PEJUD uno sabe inmediatamente si el abogado está habilitado o no. Está habilitado o suspendido. Son dos cosas. O habilitado o suspendido. No hay otra cosa intermedia. Bien. Y eso, vuelvo a repetir, ustedes lo pueden ratificar en la página del PEJUD. Bien. En, Poder eh, Judicial. claro, la página del Poder Judicial en la parte que eh, se revisa la calidad de los abogados. Mire, así como a modo de, usted ya que es abogado, ¿Mm? usted debería crear una página ahí que se llama Notarios en Chile. Entonces uno revisaría más fácil, por no ver, le estoy dando una expertise para que haga una pyme. O No, cualquiera de imagínese. nosotros la podríamos realizar, chiquillos, organicémonos y hacemos la página. Sí, en Chile, ¿cuántos son? 400 y tantas notarías. Por eso, pues empezamos a averiguar, ¿está habilitado, no está habilitado? Y así. Claro, Ya que somos todos de diferentes partes de Chile, entonces todos mandando la documentación y subimos notarios en Chile. Habilitado claro, o no habilitado. Señora, no se confunda. Ajá. claro. Sería una buena, Sería una buena una alternativa buena para que ayuda. usted,
Sí. exactamente. Y que aparte que todos los notarios tuvieron un precio justo y razonable para todos, que estuvieran todos en línea y con los mismos valores. Eso va a ser difícil, Felipe. Ahí sí que va a Sí, ser difícil. sí. ¿Ya? Ahí sí que Pero no es imposible. ahí no sé, no sé. No sé Bueno, los abogados si se siempre, logrará. a las personas que cuando se van a trabajar a los lados de campo, siempre como que suben más las tarifas porque obviamente somos como, así, y me incluyo, nos incluyen como personas más ignorantes por estar en el campo. Es que la tarifa también va a depender, bueno, abogados, notarios, ya el notario también tiene un costo para cada traslado y también dependiendo también de la distancia que le quede, etcétera, ¿ya? Y la tarifa es un poco más por el tema del traslado también y el tiempo, ¿ya? Porque, a ver, uno cobra y en general los profesionales cobran tanto por lo que uno ha aprendido, ¿cierto? Pero también por el tiempo que involucra, por el tiempo que uno le dedica a la persona, al cliente. ¿Bien? Eh, por eso que hay una frase que se indica el tiempo es oro, ¿ya? Porque el tiempo vale, ¿ya? El tiempo de ustedes vale, mi tiempo vale. Entonces, por eso también son este cobro que es un poquito más elevado. Ya es diferente si el cliente va a la oficina, porque ahí yo estoy en la oficina, o sea, no pierdo, o sea, no invierto, ¿bien? No invierto el tiempo en trasladarme. Por ahí va el tema de por qué si me tengo que trasladar, ¿cierto? Voy a cobrar más. O sea, es una cosa así como los profesores cuando se les paga por zona. Exactamente, exactamente. Tienen que pensar que el tiempo vale y el tiempo de cada uno vale, ¿ya? Por eso es que dirán, oh, pero ¿por qué cobra más? Bueno, porque tuve que trasladarme 1 hora, 2 horas, ese es mi tiempo vale. Bien, dudas, preguntas, consultas, porque con esto terminamos lo que teníamos que ver el día jueves y ya está habilitada también la prueba que abre hoy día a las 22 y cierra mañana a las 22. ¿Ok? Recordando que la prueba de hoy es desde la página 9, a ver, 939, testamento, 9 testamento. ¿Dónde lo tengo, po? Hasta la página Hasta la 14. 14. 9, 9 ¿cierto? testamento A 14. o 14. Sí. Eso es lo que entra hoy en la evaluación. Profesor, eso se habilita como siempre de día a 10. Exactamente, ya está listo, ya la tengo habilitada. Ah, ya, gracias. Así que Y usted recordando, a las 10 ingresa, recuerden repasar antes. Recuerden leer comprensivamente, no se apuren, tienen aproximadamente, y les reitero, tienen aproximadamente 9 minutos por pregunta. Así que tómense el tiempo, repase, vea sus apuntes, vea el manual y después responda. ¿Ok? y recordar también, Profe, profesor, recordar también que el último punto de acceso es a las 8:30 aproximadamente para que tengan la hora y media completa, porque si Exactamente. entra a las 9 no le va a alcanzar, le va a alcanzar solamente una hora y a veces con la apresura no van a alcanzar a responder todas las preguntas. profesor, ¿sabe que yo tengo un problema? Bueno, yo lo que pasa que habilitaron esa prueba que me saqué un 3.9 que estaba mal redactada, pero yo no la pude realizar porque mi hija fue justo a tener el bebé. Ujú. Entonces, la verdad que no me dieron los tiempos para hacerla. No la hizo. Bueno, tendría que hablar No, ahí no la hice. con la coordinadora del curso. Si ella la autoriza, se puede habilitar nuevamente. Sí, porque fue justo esos días y la verdad que obviamente no estaba como para estar haciendo una prueba. Por eso, hable con la coordinadora Entonces, y de acuerdo a lo que ella le indique, ya ella me avisará si se habilita nuevamente la prueba o no. ¿Ya? ya, muchas gracias. Porque, o sea, yo le habilitaría la prueba, Profe, pero hay que Claro, seguir el conducto regular. ¿Ya? ya, gracias. Con gusto. ¿Sí? ¿Alguien más? pro- ¿Quién? pro- ¿Quién?
Profe, disculpe, ¿le Alice. puedo después hacer una pregunta por el WhatsApp por privado? Sí, Que escríbeme nomás. No hay problema. tengo un problema, entonces No hay quería me sacar problema. una duda. Ya. Listo, Ok, gracias, profe. con gusto. ¿Alguien más? Nos quedan 15 minutos, así que pregunte algo que no haya quedado claro de lo que vimos hoy día, lo que vimos el martes pasado. Profe, ¿y la siguiente prueba de qué materia es de la página 15 hasta cuál? Sería Hasta el término de prueba. exactamente, hasta que termine, de la 15 hasta el final de que es Hasta finiquito. la 20. Ah, ya, ¿Ya? hasta el final. Claro. 15 a 21. ¿A Porque 21? ¿Me falta una sí, hoja entonces? Yo tengo 15 hasta 20 nomás. no sé, aquí me aparece 21. A ver, vamos a revisar. Revisar. ¿A Ah, no, donde dice otros 20. documentos? 20, no, ¿Puede ser? 20. ¿No sé? Sí, 20. No sé Ah, por qué ya. me marca 21. Tiene que ser porque hay 21 páginas. Puede ser. Ya, de la 15 a la Ya, 20. ¿Ya? Esa ya, sería profe. Ok, la ok. próxima prueba. Que recuerden que voy a consultar por este desfase que ocurrió por el día jueves. ¿Qué va a pasar con eso? Ya, no sé si ustedes Tendría que ser la después, prueba los martes, no, los martes. jueves, tendría que ser la prueba, pero como el jueves pasado no tuvimos, entonces por eso estamos haciendo la prueba hoy día. No, porque ahora Y viene el... por eso, es que eso es lo que voy a consultar, Jennifer. Si, ¿qué va a pasar? Si sigo desfasado o tengo que comprimir contenido para que las pruebas sean los días jueves. ¿Ya? Así que eso tengo que conversarlo con la coordinadora. Bien, ¿qué más? Ujú. ¿Cómo no entendí? Profesor, no entendí esa última parte que estabais hablando. Ahí me salió como español. Que estabais hablando. Estabais hablando, chaval. Sí, Eh, el jueves no tuvimos clase, por lo tanto la clase del jueves la estamos viendo hoy día, por eso que tenemos la prueba hoy día. sí. Entonces tenemos un desfase, porque si seguimos en esta misma ¿Temática? Dinámica. relación, ¿cierto? Terminaríamos el día martes y no el día jueves anterior. A eso me refiero. Nos corremos un día. Yo no sé si ustedes después de que terminemos todo lo que tenemos que ver, que nos queda un módulo todavía, tienen más clases, no sé. Entonces, si tienen más clases y comienza el día martes, nosotros vamos a terminar el día martes, hay un choque. ¿Bien? A eso me refiero. Entonces, voy a consultar con la coordinadora qué pasa en ese caso. Bien, qué es lo que conforme al protocolo del instituto debo realizar. Si continúo igual y termino el día martes sin problema, o tengo que comprimir contenido para que entonces terminemos el día jueves y las pruebas que vienen en el futuro sean los días jueves. Eso me refiero. Ya. Así que eso lo Y voy a al consultar final, esta ¿cuándo semana. terminamos, profe? ¿Qué fecha terminamos? El Mm, 15. Según mis cálculos, estaríamos terminando el martes 19 de noviembre. claro, pero tendríamos que terminar Con esta clase antes. del día martes. Tendríamos que terminar el día 15, como dijo, no sé quién habló. Tendríamos que terminar en esa fecha. Yo. Pero así con esto, como vamos, Claro, estaríamos terminando el día 19 de noviembre. claro, nos corremos A un las día. 8 de la noche del día 19 de noviembre. Bien, ¿Ya? entonces eso es lo que pasa. ¿Ya? Eso es lo que tengo que consultar. Y después el certificado lo suben a Promundo y uno lo descarga. El Es que eso certificado. se ve, Jennifer, con la coordinadora Jennifer, eso de las certificaciones, primero que tienen que Ah, ya, ver ya, ya. Sí, eso que es, administrativo. Es administrativo, así que con sí, la Hay que coordinadora. ver porque la prueba. Hay que ver hay que la prueba recordar final, pero hay que recordar que la exhibición, según don Mario Fernández, dijo que era un 5,9 para arriba. Si tienes un 5,9 te exime si no das la prueba global. Entonces de ahí hay que esperar unas semanas más para que suban el certificado de aprobación del curso, porque eso tiene que ser como estos cursos van, así vamos a ocupar la palabra, protocolizados por Sense, entonces
tenemos que esperar también que esos cursos, porque varios cursos van a terminar en la misma fecha, se iniciaron el mismo día, de diferentes ramas. Entonces ese curso debería estar siendo entregado a fines de noviembre, porque en que los timbren y todo eso, coloque la firma. Lo único malo es que viene por PDF, tú lo descargas y después lo enmarcas, punto. Y Y ahí lo otro, recordar también, antes de que continúen, recordar también que quienes deban pruebas me tienen que avisar para poder habilitarlas, porque me dijeron también, o sea, me dijo la coordinadora que todo aquel que deba pruebas, salvo lo que le pasó a Gladys, ¿ya? Sino que los que deban pruebas al final del módulo, entonces se habilita la prueba para que lo realice. Entonces, Gladys tiene dos opciones: o habla con la coordinadora, bien, para que le diga si puede Sí, lo voy a realizar hacer ahora. inmediatamente la prueba, o espera que se termine el módulo Ah, pero lo puedo para... hacer así, puedo esperar a que termine el módulo. Exactamente. Ah, ¿Ya? ya, ok. Gracias, profe. Ok. y lo otro entonces con la prueba final que algunos darían o que todos daríamos, no terminaríamos el 19, pues terminaríamos como en 1 o 2 semanas más. Claro, pero el contenido lo terminamos antes. El Ya, y contenido lo eso lo van estaríamos a, terminando el día 19. Claro, ya, y eso lo van a avisar por WhatsApp y todo eso, supongo. supongo. Por eso también deben estar atentos a lo que aparece en el WhatsApp y lo que hablen también con la coordinadora, quienes hablen con la coordinadora, ¿ya? Atentos a eso para que no se les vaya a olvidar, no se les vaya a pasar. Sí, porque si terminamos y después hay que dar prueba recuperativa, vamos a andar perdidos. Y por eso vuelvo a repetir, pues, Jennifer, no deberían, pues si están atentos ahí y van recordando esos temas, no deberían perderse. No, y aparte que el WhatsApp no lo van a cerrar así el mismo día 19, si se va a cerrar al final de todo el proceso, porque todo esto tiene un principio y un final, así que ahí se va a Exactamente, deshabilitar el WhatsApp por completo porque ahí ya van a empezar con otros cursos. Así exactamente. que uno como está atento siempre al WhatsApp, como pasamos metido en el WhatsApp, Sí, pues, entonces ahí uno va a decir, oh, tengo una prueba recuperativa. Ay, no. Pero ahí uno sabe. Ah, y les recuerdo, chicos, que tienen que pagar la cuota mensual La del salida de curso, fin de año. sí, y las cuotas para el regalo al profesor, a la profesora y el birrete, porque tenemos que hacer licenciatura. Felipe, tú avísanos porque después vamos a andar Sí, perdidos. sí, yo soy el tesorero, algunos los tengo, los voy a mandar por interno los que me den cuota. para que queden a plomo. Sí, Ya, porque va a ser bueno el vituperio que vamos a tener ese día. ya chicos, bueno, no tuvimos recreo, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para ir cerrando, ya nos quedan 8 minutos, así que ahí podríamos tomarnos ese tiempo como el Ya, recreo que entonces no fue. a las 10 abren la prueba de nuevo. Sí, Entonces, a, si la- nos a las metemos 10. ahora, está cerrado. Así es. A las Pero 10 como parte. siempre, chicos, disculpe profesor, Sí, no la traten de hacer al tiro para que se saquen buenas notas. Relajen un poco la mente, tomen aire, respiren y de ahí se dedican a hacer concentradamente la prueba. exactamente. Tómense un Felipe, y una Ya, café, un pregunta. jugo. dígame, ¿Cómo te fue en las elecciones de todo a esto? mí sí, o sea, estoy en reclamación de votos, porque me robaron votos. Puta. Bueno, ahí nos contará después Felipe cómo le fue. Pero ya Si, estoy si, entrando si, ya. si tenemos concejal o no en Quinta. Ahí Sí, si podemos. tenemos notaría también, pues. Bueno, si hay Yo estoy concejal, esperando que haya una si hay notaría. concejal, podríamos hablar ahí de la notaría. Es más fácil. Sí, Claro, es pues más más fácil. fácil la entrada. Pero podemos entrar por otro lado también, pues. También, también. O algún otro tipo de negocio, ¿cierto? Algún otro tipo de negocio, sí, pero que Claro. esté habilitado, eso sí, pues vamos a averiguar Pero por bien. Ya sabemos que supuesto, se por, llama su- por supuesto. Boris Reyes y Llanes, ya sabemos su root, le sacamos pantallazo, así que tenemos todo para saber si está habilitado o no. Podemos revisarlo inmediatamente si quiere. Mire la Ay, confianza, mira, la y la confianza. cara, ¿Se da no, y cuenta? la cara, qué buena, así como de picota. Así como- igual que los cabros chicos así picados, así como que.
Se lo doy Ay, ya, firmado, revisémoslo, se lo revisamos al tiro. Felipe, se lo doy firmado ante notario si quiere. Ya, y protocolizado también. Protocolizado. También, Con también, instrumento público. exactamente. ¿Ya? Ya, profesor, yo Ya, me Chao, chicos, profe. despido. Que buenas estén bien, noches. buenas Ya, nos vamos, noches. Nos chao. vemos. Cuídense. Chao, Chau, Buenas chao. chau. noches. Profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.